Exégesis y exposición. Francisco Orozco. Diciembre 2005. Bibliografía. Nota. Los siguientes libros y lecturas fueron usados para compilar el material aquí presentado. Inglés. An Introduction to Biblical Hermeneutics, Kaiser and Silva. Exegetical Fallacies, da Carson. Scripture and Truth, Carson, John D. Woodbridge, Editors. The Supremacy of God in Preaching, John Piper. The Uses of the Old Testament in the New Testament, Walter C. Kaiser Jr. Toward an Exegetical Theology, Walter C. Kaiser Jr. Works of John Owen, Vol. 4. The Causes, Ways and Means of Understanding the Mind of God as Revealed in His Word, with Assurance etc. Página 117-234. Español. Discursos a mis estudiantes, C.H. Spurgeon. El cuadro bíblico del predicador, John R. W. Stott. El redescubrimiento de la predicación expositiva, John MacArthur, Jr. Y otros. Hermenéutica, M.S. Terry. La predicación puente entre dos mundos, John R. W. Stott. La predicación y los predicadores, Martin Lloyd Jones. Manual bíblico homilético, U.G. Scrooge de Maray. Manual de homilética, Samuel Vilá. Predicando con frescura, Bruce Mawinney. Preparados para predicar, Albert N. Martin. Principios de interpretación bíblica, L. Berkhoff. Tratado sobre la predicación, Juan A. Bloadus. Un ministerio ideal, C.H. Spurgeon. Lecturas, Trinity Ministerial Academy, Monville, MJ 1991-1995. Hermenéutica. Lamar Martín. Teología pastoral. Albert N. Martin. Exégesis y exposición. Unidad 1. Introducción. Esta es unidad 2 de la médula de la teología. Para traducir literalmente el nombre del curso. Esto por lo tanto presupone la unidad 1 donde se estudió esa rama de la teología sistemática conocida como canónica, el estudio teológico de la palabra de Dios, donde se cubre tales temas como la revelación general y especial, el canon, y los atributos de la escritura, necesidad, autoridad, suficiencia y fidelidad o certidumbre. De manera que simplemente vamos a asumir que todos aquí tenemos un conocimiento de canónica. Varios principios serán entonces tratados como axiomas, verdades que no requieren comprobación. Sería bueno que cada quien volviera a leer y meditar sobre el primer capítulo de la Confesión de Fe, pues allí encontramos un resumen de canónica. El puente entre el primer capítulo de la Confesión y el resto de ese resumen doctrinal, es esta unidad 2. Y aquí ocurre algo interesante, pues exégesis y exposición son a la vez el fundamento de toda teología y parte de la misma. Requieren canónica y sostienen canónica. No llegaríamos a una expresión sistemática de la verdad a menos que interpretáramos, explicáramos y expusiéramos la escritura misma. En esta segunda unidad daremos una introducción general a los principios básicos de interpretación bíblica y preparación de sermones. Por lo tanto incluye un breve resumen histórico de la interpretación bíblica, una consideración del uso de la TNRNT, advertencias contra las falacias más comunes que aquejan la hermenéutica, y finalmente, guías y consejos homiléticos para la preparación y predicación de sermones. Por lo tanto tenemos ante nosotros 4 áreas de estudio, cada una relacionada entre sí y edificada sobre la otra. Deseando que este curso sea lo más práctico posible, vamos a dividirlo en 2 partes. 16 unidades divididas en 2 partes. En la primera parte, 5 unidades, cubriremos rápidamente esta introducción, un resumen histórico, el uso de la por el NT, hermenéutica y la advertencia contra las falacias. En la segunda parte, 11 unidades, bajo el tema general de guías y consejos homiléticos veremos propiamente exégesis y exposición. Esta segunda parte en sí misma dividida en 2. En exégesis veremos definición, sintaxis, diagramas, léxica, bosquejos, y el cruce a homilética. En exposición veremos homilética, primacía de la predicación, tipos de sermones, preparación para predicar y el acto de predicar. A manera de conclusión tocaremos un tema de suprema importancia. El Espíritu Santo y la obra del ministerio de la palabra, preparación personal para predicar, así como algunos puntos diversos incluyendo preparación ministerial y consejos prácticos sobre una biblioteca ministerial. Algunos términos requieren definición, y daremos la mayoría de las definiciones en el transcurso de las lecturas mismas, pero conviene por lo menos definir 3 términos que hemos estado usando y usaremos aún más. Exégesis es una palabra griega que significa narración o explicación.
La forma sustantiva no aparece en el NT, pero la forma verbal sí. Exge, Omar. Luke. 24:35. JN. 1:18. HCH 10:8. 15, 12, 14 y 21, 19. Esos ejemplos bíblicos nos muestran que exégesis es propiamente una explicación. Teológicamente, exégesis establece el significado de un enunciado o pasaje. En exégesis buscamos determinar qué dice y significa el texto. Como veremos después, el principio protestante y reformado de exégesis afirma el sentido único del texto de la Escritura, de manera que la tarea del exégeta es descubrir lo que el autor, humano y divino, dijo cuando escribió el pasaje. En exégesis buscamos entonces obtener del texto en lugar de meter al texto algún significado que no está allí, eso es eisegesis. Exégesis se basa sobre todo en la estructura de la sintaxis del pasaje y en la semántica del mismo, es decir, gramática y léxica. Homilética es otra palabra griega que significa simplemente conversación. Tanto el sustantivo como el verbo aparece en el NT. La forma verbal, homile, W, en Luke. 24, 14, 15. HCH 20, 11 y 24, 26. La forma sustantiva, homili, A, en 1 Cor 15, 33. Esos son ejemplos del significado básico de la palabra griega, sin embargo, pronto en la historia de la Iglesia, el término vino a significar instrucción verbal. Predicaciones, lecturas, conferencias y discursos serían buenos ejemplos de este término. Teológicamente usamos el término homilética para describir la ciencia y arte de escribir y predicar sermones. Es una ciencia porque tiene principios, y es un arte porque requiere de habilidades. Hermenéutica, aún otra palabra griega, que ocurre varias veces en el NT, el verbo hermeu, JN. 1, 38, 42. 9, 7. 7, 2, el sustantivo hermnei, A, 1 Co 12, 10. 14, 26, el verbo diermeu, W, Luke. 24, 27. HCH 9, 36. 1 Co. 12, 30. 14, 5, 13, 27. Y el sustantivo diermeut, J, 1 Cor 14, 28. El vocablo griego tiene el significado de traducir, interpretar, explicar y significar. Teológicamente, hermenéutica es la ciencia y arte de la interpretación bíblica, ciencia por tener principios, y arte por requerir de habilidad. Hay una relación íntima entre exégesis y hermenéutica, y atas dos con la homilética. Así como en exégesis establecemos el significado de un texto, en hermenéutica encontramos los principios y esquemas para su interpretación. Si asemejamos la hermenéutica a la teoría, exégesis es la práctica. Explicamos lenguaje, gramática y sintaxis, exégesis, aplicando las reglas bíblicas de interpretación, hermenéutica, y esto forma la sustancia que ha de ser proclamada y predicada, homilética. Antes de entrar de lleno a la primera sección real de la primera parte, debemos proponernos una meta. Les sugiero que la única meta digna es, en breve, darle gloria a Dios. Rom 11, 36, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. 1 Tim 1, 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Heb 13, 21. C. Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Más específicamente, nuestra meta debe ser darle gloria a Dios como ministros del nuevo pacto. 2 Tim 2, 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 Cor 2, 14, 17. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios, hablamos en Cristo. Heb 13, 20, 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
La meta no es meramente acrecentar nuestra teología, tampoco es meramente incrementar nuestro conocimiento, ay de nosotros si tenemos solo conocimiento. Ay de nosotros si somos teólogos solo de mente. Nuestra meta es ser verdaderos teólogos y hacer de nuestra gente verdaderos teólogos. Personas que conocen a su Dios. Nuestro bosquejo entonces es exégesis y exposición. 16 unidades. Primera parte. Fundación. O unidad 1. Introducción. O unidad 2. Resumen histórico. O unidad 3. Uso del ATNT. O unidad 4. Hermenéutica. O unidad 5. Advertencia contra las falacias. Segunda parte. Guías y consejos homiléticos. O unidad 6. Exégesis. Definición. O unidad 7. Exégesis. Sintaxis. O unidad 8. Exégesis. Diagramas. O unidad 9. Exégesis. Léxica. O unidad 10. Exégesis. Bosquejos. O unidad 11. Exégesis. Cruce a la homilética. O unidad 12. Exposición. Homilética. O unidad 13. Exposición. Primacía de la predicación. O unidad 14. Exposición. Tipos de sermones. O unidad 15. Exposición. Preparación para predicar. O unidad 16. Exposición. El acto de predicar. Conclusión. El Espíritu Santo y la obra del ministerio de la palabra, preparación personal para predicar, y consejos diversos, preparación y biblioteca ministerial, exégesis y exposición. Unidad 2. Resumen histórico. Introducción. Dividamos este resumen histórico en 7 períodos generales. 1. El período precristiano. 2. El período cristiano primitivo. 3. El período medieval. 4. El período de la Reforma. 5. El período confesional. 6. El período histórico crítico. 7. El período contemporáneo. Y el período precristiano. Desde que Dios se reveló a sí mismo en una forma especial, de redención, y desde que por el Espíritu Santo Él guió a hombres a escribir su palabra, ha existido exégesis y exposición de la Escritura. Bíblicamente hablando, podemos poner a Esdras como el principio formal de la exposición bíblica. Estaré usando la palabra exposición para significar el complejo tripartito de exégesis, hermenéutica y homilética. Hay por lo menos 2 factores que nos sugieren esto. 1. Primer factor. Las circunstancias históricas. Las circunstancias históricas en el tiempo de Esdras crearon la primera ocasión en que surgieron barreras lingüísticas y culturales entre el pueblo de Dios y la palabra de Dios. Esto requirió una interpretación correcta para que esas barreras fueran sobrepasadas. Debido a la cautividad asiria y babilonia, los judíos habían sido llevados de su tierra y transportados a Mesopotamia. Para el tiempo de Esdras, 458 AC, este tiempo era para Israel. 722. 458 igual 264 años y para Judá. 606. 458 igual 148 años, 586. 458 igual 128. En esa situación nueva, los judíos habían adquirido nuevos hábitos lingüísticos y culturales y habían olvidado los antiguos. El arameo reemplazó al hebreo, parte de Daniel fue escrito en arameo, así como parte de Esdras mismo. El culto del templo, sacrificios y fiestas solemnes eran cosas que solo las escuchaban de sus abuelos. Ahora, en el tiempo de Esdras, han vuelto a su tierra, pero es una tierra extraña, la palabra de Dios está en un lenguaje extraño para la gente común. Añadido a esta circunstancia histórica, existió el deseo del pueblo de escuchar y entender la palabra de Dios, Nehemías 8, 1. 2. Segundo factor. El primer registro de hermenéutica. Este segundo factor sugiere que Esdras marca el comienzo de la hermenéutica bíblica formal porque es el primer registro de algo que se puede describir propiamente como hermenéutica bíblica. Esdras era un sacerdote, 7:1-6 a 11, y escriba diligente en la ley de Moisés, 7:6b. Lit. Proclamador experto en la ley de Moisés, la palabra traducida escriba proviene de un verbo que significa escribir, decir, hablar. El énfasis probablemente radica en proclamar comp. vs. 10:11. La palabra traducida diligente significa rápido, listo, hábil. El énfasis está en su habilidad, por lo tanto experto Esdras tenía el llamamiento de Dios para esta tarea, y Dios en su providencia abrió las puertas para el ejercicio de sus dones.
7, 6, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Esdras no solo tenía los dones, pero también se esforzaba en su llamamiento. 7, 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Podemos observar la actividad de Esdras, b. 8:1-8. 1. Contexto general. b. 8:1-4a. La asamblea del pueblo de Dios, v1, una asamblea para adorar a Dios, v6. El pueblo deseaba escuchar la palabra de Dios, v1. Los niños que podían entender estaban presentes, vs. 2, 3. Esdras usó una especie de púlpito alto, v4, y el servicio duró algunas horas, la gente probablemente de pie, v3. 2. Esdras tenía ayudantes, b. 8, 4, b, 7a. 3. Las actividades específicas, b. 8, 7, b, 8. Enseñanza del pueblo, b. 8, 7. Hacían entender al pueblo la ley, lit. Causaron que la gente entendiera. Esto se llevó a cabo de la siguiente manera, v. 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. La palabra traducida claramente también ocurre en Lev 24, 12. Num 15, 34, declarado, y Esdras 4, 18. Claramente la implicación es que la ley de Dios se leía en voz alta y se traducía para que la gente entendiera. Véanse, las frases ponían el sentido y de modo que entendiesen la lectura. En resumen, Esdras y sus ayudantes causaron que la gente entendiera la palabra de Dios. Ellos lograron esto leyendo en voz alta la palabra, traduciéndola al lenguaje de la gente y dando el sentido, interpretando, de las palabras. Los judíos fechan el principio de la llamada Gran Sinagoga a ese período del retorno de la cautividad. Durante ese tiempo se dio gran importancia a la exposición de la Escritura y por lo tanto se concretó propiamente el canon de Lat y se promovió un estudio sistemático de la ley para proteger al pueblo de Dios de aquello que les llevó a la cautividad. Podemos obtener ciertos principios de los comienzos de la exposición bíblica. A. La necesidad de la exposición bíblica. Barreras lingüísticas y culturales entre el pueblo de Dios y la palabra de Dios demandaron que más atención se diera a la hermenéutica formal. B. La presuposición de la hermenéutica bíblica. Un canon oficial de literatura sagrada causó un interés mayor por la palabra de Dios. C. El carácter legítimo de la hermenéutica bíblica. El llamado de Dios a Esdras para practicar hermenéutica bíblica implica que su labor es legítima. D. Los agentes humanos de la exposición bíblica. Esdras el escriba y los maestros levitas, Esdras 7, 11. 8, 16. D. 8, 9. 1. Este hecho sugiere el carácter legítimo de una clase distinta de hombres doctos dentro del pueblo de Dios que estén encargados de la interpretación bíblica formal. 2. Esdras es un ejemplo de tales hombres, Esdras 7, 10, ver sus motivos y propósitos. La meta de la exposición bíblica. Entender la palabra de Dios para, 1. Obedecerla, Esdras 7, 10. 2. Enseñarla, Esdras 7, 10. 3. Adorar a Dios mejor, d. 8, 5, 6. F. El método de la exposición bíblica. 1. Lectura. 2. Traducción. 3. Interpretación, dar el sentido. A pesar de la llamada Gran Sinagoga, podemos ver un deterioro en la exposición bíblica precristiana. Esto se debió principalmente a la influencia rabínica primitiva con sus diversas clases de exposiciones que se desviaron de la sencilla lectura, traducción e interpretación literal. Entre la exposición rabínica encontramos a. Midrash. Un comentario superficial del Lat. B. Mishnah. Material bíblico interpretado por temas. C. Halakha. Parte del Midrash o Mishnah que discute el material legal o jurídico del Lat, mayormente del Pentateuco pero también sus propias reglas y regulaciones. D. Agará. Parte del Midrash o Mishnah que discute el material no legal del Lat. Esta situación perseveró hasta el tiempo del NT, y allí encontramos ciertos pasajes que aluden a esos documentos judíos. Mar 7, 1, 13. Col. 2, 8. 1 Tim 1, 3, 4. 6, 20, 21. Tito 1, 9, 14. 3, 9. En algún punto del período intertestamentario nos encontramos una reacción sociopolítico-religiosa en la comunidad del Qumran, Ésenos.
Tal comunidad promovía una vida ascética, quizá no del todo voluntaria, pues las fuerzas políticas y sociales hostiles a su herencia religiosa judía les llevó al aislamiento, y aún los líderes religiosos judíos y sus tradiciones contradecían lo que Qumran entendía que las escrituras demandaban acerca de la adoración. Tal comunidad creó su propia exposición de las escrituras. Un énfasis en el aspecto escatológico del acto, descuido del contexto y aplicación directa a la propia comunidad y su contexto histórico contemporáneo. Existe un paralelo directo entre Qumran y mucha de la exposición moderna. Pasajes del ATONT son interpretados y aplicados de la misma manera y no se considera el contexto del pasaje interpretado. Durante ese mismo periodo, ya entrando en el tiempo propiamente neotestamentario, nos encontramos con la llamada helenización, que se caracterizó por su interpretación alegórica. Al adoptar las costumbres, literatura y arte griegos, los judíos helenizados empezaron a usar más y más la alegoría como exposición de sus propias escrituras. La alegoría es ficción consistente en representar una cosa por medio de otra. Representación simbólica de ideas abstractas. Metáfora continuada en el método alegórico. El texto es interpretado aparte de su sentido dramático e histórico. Lo que el autor original está tratando de decir es ignorado. Lo que el intérprete quiere que el texto diga viene a ser el único factor importante. Mikkelsen, Interpretando la Biblia, Hermans, p. 28. Encontramos el origen de la interpretación alegórica en la filosofía griega. Esta sirvió como fuente para este tipo de interpretación. La interpretación alegórica implicó una ambivalencia fundamental contra la literatura en la cual estaba siendo usada. Los filósofos griegos eran repulsados por algunos de los hechos inmorales de sus dioses, mientras que al mismo tiempo eran atraídos por sus valores. La solución fue interpretar alegóricamente esos hechos inmorales. Esa interpretación alegórica los hizo aceptables moralmente. Los judíos helenizados dieron una interpretación alegórica del acto. Algunas partes del acto les repulsaban. Sin embargo, eran atraídos por el monoteísmo del acto y seguían leales a la tradición judía. La solución fue interpretar alegóricamente esos pasajes que les repulsaban para que esos no entraran en conflicto con su recién adoptada filosofía griega. Al interpretar el arte de una forma alegórica, ellos podían reconciliar su fe hebrea con su filosofía griega. El mayor centro de interpretación alegórica del arte fue Alejandría, Egipto. Un judío llamado Filón popularizó este método. Filón tenía una opinión fuertemente ortodoxa de la inspiración. Pero él también mantenía una alta opinión de su propio razonamiento humano. Consideren algunas reglas de interpretación según Filón, tomadas de Mikkelsen, p. 29. A. El sentido literal es excluido por razones estoicas. Es excluido cuando lo dicho es indigno de Dios, cuando existe una contradicción, cuando la alegoría es obvia y B. Las reglas rabínicas comprueban que el sentido alegórico existe simultáneamente con el sentido literal y C. Las palabras pueden ser explicadas aparte de su puntuación y esta regla tiene que ver con la puntuación o vocalización de las palabras en hebreo. El texto solo muestra las letras consonantes. D. Si sinónimos son usados, el propósito es algo alegórico y doble sentido de las palabras es permitido para deducir un significado más profundo y F. Partículas de gramática, adverbios y preposiciones pueden servir como alegorías y Filón aparenta, a veces, asumir o permitir el sentido literal de un pasaje, pero su gran meta es exhibir las profundidades místicas de ese significado que están ocultas bajo las palabras sagradas y se aprovecha de expresiones usuales o analogías incidentales como si fueran cosas de gran momento y produce nociones increíbles que son completamente extrañas al significado claro del texto. Terry, Hermenéutica, p. 611 de la versión en inglés. Un ejemplo de la aplicación de principios hermenéuticos de Filón, tomado de Terry, Hermenéutica, p. 612 de la versión en inglés. Comentando sobre el paraíso, Filón dice, esos enunciados me parecen son dictados por una filosofía que es más bien simbólica que estrictamente correcta. Porque ningún árbol de la vida o del conocimiento ha aparecido jamás previamente sobre la tierra, ni es probable que aparezcan después. Pero más bien creo que Moisés está hablando en un espíritu alegórico. Su intención al hablar del paraíso es intimar el carácter dominante del alma, que está llena de innumerables opiniones, así como este paraíso figurado lo estaba de árboles. Y por el árbol de la vida él significa la más grande de las virtudes, es decir, piedad hacia los dioses, por medio de la cual el alma es hecha inmortal. Y por el árbol del conocimiento del bien y el mal él intima que la sabiduría y moderación son los medios por los cuales las cosas contrarias en su naturaleza pueden ser distinguidas. Tratado sobre la creación del mundo, Sec. Liv.
Y el período cristiano primitivo. Vamos a considerar el tiempo neotestamentario hasta el tiempo de los que se conocen como los padres apostólicos, del NT hasta Gregorio el Grande, quien llegó a ser papa en el año 590 DC. Habiendo ya entrado a este período al considerar la comunidad qumran y los ésenos, así como los judíos helenizados, debemos recordar que durante este período tenemos el mayor ejemplo de la exposición rabínica. Para el judío existían, y existen, dos Toras: la escritura y la oral. La escrita es obviamente las escrituras del At, la oral es el Talmud y otros escritos judíos que en un momento consideraremos. Durante este período nos encontramos tres sistemas de exposición. Hillel, 30 AC, 9 DC, con sus famosas 7 reglas de exposición. Rabí Ismael, 60, 121, con sus 13 reglas. Rabí Eliezer, S. Y su sistema se encuentra en las homilías populares del texto Agara. Rabí Ismael y su sistema es encontrado en el método midrashico de exponer el texto Halakha, leyes religiosas y civiles. Por la providencia divina el método preferido fue el de Hillel, quien promovió un sistema sobrio, sencillo y simple por medio de sus 13 reglas. 1. Kol Weomer. Ligero y pesado. Es usado al interpretar escritura por medio del argumento ad fortiori, donde lo menos estricto o menos importante interpreta lo más estricto o más importante, como en Ger. 12:5. 2. Gezerah Shawah. Equivalencia, analogía, de expresiones. Dos textos separados unidos por analogía de una frase o palabra, o aún la raíz de la palabra es usada para interpretación. Por ejemplo, Jueces 13:5 es usado para interpretar 1 Sam 1:11 y concluir que Samuel era también nazirita. 3. Binyan Admikatubeat. Edificar del padre, o familia, de un texto. Donde un texto explícito sirve como fundamento o punto de partida para constituir una regla para todos los demás pasajes similares. Esto es casi la regla de la llamada primera mención. Por ejemplo, puesto que en Éxodo 3:4 Dios llamó a Moisés usando su nombre 2 veces, Moisés, Moisés, se establece que cada vez que Dios habló a Moisés lo hizo así de la misma manera. 4. Binyan Admisene Ketubim. Edificar del padre, o familia, de dos textos. Esta es una extensión de la regla anterior. Dos textos sirven como fundamento para una conclusión general. Por ejemplo, aunque Éxodo 21, 26, 27 habla solo de dos partes del cuerpo, ojo y diente, cada otra parte del cuerpo está en mente. Cuando cualquier parte del cuerpo de un esclavo era mutilada, su libertad debía ser concedida. 5. Kelal Uberat. Lo general y lo particular. Un enunciado general es hecho y seguido por una consideración singular que particulariza el principio general. Por ejemplo, en Gen 1:27 tenemos la creación del hombre en términos generales, mientras que en 2:7-21 lo tenemos en particular. 6. Kaiosebom y Mekoma'ar. Analogía hecha de otro pasaje. Un tercer pasaje puede ser usado para explicar otros dos. Por ejemplo, la aparente contradicción entre Lef 1:1 y Éxodo 25:22 con respecto a desde dónde habló Dios con Moisés es resuelta por Nom 7:89, donde se explica más detalladamente. 7. Tabaril Magme Animo. Explicación obtenida del contexto. El contexto total y no el texto o enunciado aislado debe ser considerado para una explicación correcta. Por ejemplo, Éxodo 16:29 no debe ser entendido absolutamente sino que restringidamente en el sentido de salir para recolectar maná en el desierto en el Sabbat. Como pueden observar, el sistema rabínico fue una bendición, en cierto sentido, para la Iglesia, pues muchas de sus reglas procuraban el sentido literal y único del texto. Sin embargo, lamentablemente no fue suficiente para parar el embate del sistema alegórico que al final ganó la batalla. Durante este período el canon del NT siguió la ruta del canon del AT, pues ya para el siglo V no había debates mayores sobre qué libros constituían el NT. Debemos lamentarnos, sin embargo, que el método alegórico tomó preeminencia entre los expositores postapostólicos. Antes de pasar a ellos, recordemos que después de este breve resumen veremos el uso que el NT hace del AT. No perdamos paciencia entonces, pues aunque deberíamos verlo en este período neotestamentario, lo veremos aparte en su propio lugar. En el siglo II tenemos los siguientes ejemplos. 1. Clemente de Roma. Usualmente no interpretaba la escritura de una manera fantasiosa. 2. Ignacio. Usualmente evitaba la interpretación alegórica y forzada. 3. Epístola de Bernabé.
Alegorización extensiva, ejemplo. Ahora, ¿por qué Moisés dice no comerás puerco, ni águila, ni halcón, ni cuervo, ni ningún pez que no tenga escamas? Él está hablando de las doctrinas de la mente. Además, cuando el Señor dice en Deuteronomio, y estableceré mis ordenanzas entre este pueblo, ¿acaso no significa que existe una ordenanza para que no se coman esas cosas? Sí la hay, pero Moisés habla con respecto a las cosas espirituales. Porque la razón por la cual menciona al puerco, es como decir, no te unirás a ningún hombre que parezca puerco. Epístola de Bernabé, capitán 10. 4. Marción. Desechó todo el Ad, hereje gnóstico que pensaba que el dios del Ad no era el mismo dios del NT. 5. Justino el mártir. Se preocupaba tanto por descubrir la enseñanza del Ad sobre Cristo que rara vez tomaba en cuenta lo que los profetas estaban diciendo a sus contemporáneos, ejemplo. Jacob sirvió a Labán por las ovejas rayadas y manchadas, y Cristo sirvió, aún la esclavitud de la cruz, por las muchas y variadas razas de la humanidad, comprándolas por la sangre y misterio de la cruz. Lea tenía ojos delicados, porque los ojos de tu alma son excesivamente débiles. Diálogo con Trifo, capitán 134. 6. Ireneo. Su enseñanza era el estándar común en las iglesias, comienzo del concepto que la iglesia es el intérprete autorizado de la escritura, ejemplo. Puesto que sin embargo, sería muy tedioso en un volumen como este, el catalogar todas las sucesiones de todas las iglesias, confundimos a todos aquellos que, en cualquier forma, ya sea mala y para complacerse a sí mismos, o por vanagloria, o por ceguera y opinión perversa, se reúnen en sus asambleas no autorizadas, les indicamos aquella tradición derivada de los apóstoles, de la más grande, más antigua y universalmente reconocida iglesia, fundada y organizada en Roma por los dos apóstoles más gloriosos, Pedro y Pablo, y también les mostramos la fe predicada a los hombres, que llega hasta nuestro tiempo por medio de la sucesión de los obispos. Porque es un asunto de necesidad que cada iglesia esté de acuerdo con esta iglesia, puesto que ella tiene la autoridad preeminente. Contra las herejías, capitán 3. Resumen. Nos encontramos que desde el siglo II existe una interpretación literal, Clemente de Roma, Ignacio, una interpretación alegórica, Bernabé, una interpretación tradicional, Ireneo, y un rechazo completo del Ad, Marción. Entre los siglos III al V podemos considerar 1. Alejandría. En Alejandría, Egipto, durante el S.I.I., el clima intelectual era tal que las escrituras fueron atacadas como inmorales, triviales y absurdas. Intentando hacer significativa la fe cristiana a los intelectuales de Alejandría, algunos eruditos recurrieron a la alegoría, Clemente de Alejandría, Origen. Por ejemplo, Origen interpretó el caso de Rebeca sacando agua del pozo para el siervo de Abraham, para sus ganados como significando que nosotros debemos ir a la fuente de la escritura para obtener a Cristo. En la historia de la entrada triunfal, el asno significa el ag mientras que el pollino el NT. Citado por Mikkelsen, p. 32. 2. Antioquía. Fue una reacción entre los siglos IV y V contra la alegoría, pero cuya influencia se perdió debido a controversias teológicas. La iglesia se dividió entre los segmentos oriental y occidental, de manera que la alegoría de Alejandría se hizo más influyente. 3. Iglesia occidental. Entre los siglos IV y V su hermenéutica se caracterizó por dos cosas: interpretación alegórica y la autoridad de la tradición. Aunque algunos reconocieron los peligros de la alegoría y establecieron buenos principios teóricos en sus escritos, en sus propias exégesis la mayoría de ellos se apoyaban más en el método alegórico de interpretación. Ejemplos: Ambrosio de Milán, Jerónimo y Agustín de Hippo. Y el período medieval. Durante este período, así como entre los judíos la tradición de los ancianos tomó prioridad, de la misma manera la llamada tradición eclesiástica vino a ser suprema. Tanto las escrituras como los escritos de los llamados padres de la Iglesia eran ofrecidos como sostén para esas tradiciones. La fuente principal de la teología medieval fueron las tradiciones de la Iglesia durante los pasados 1000 años. El tipo de exposición que predominó en ese tiempo fue la llamada cuatripartita, donde los intérpretes durante la Edad Media vieron sentidos o significados múltiples en las escrituras. Según ellos: 1. El significado literal nos muestra lo que Dios y nuestros padres hicieron. 2. El significado alegórico nos muestra dónde nuestra fe está escondida. 3. El significado moral nos da reglas para la vida diaria. 4. El significado analógico, místico o espiritual, nos muestra el fin de nuestra lucha.
Esta interpretación cuatripartita podía ser usada de la siguiente manera. La interpretación podía ser literal, alegórica, moral o analógica. Por ejemplo, Jerusalén para los intérpretes medievales podía ser la ciudad literal en Palestina, o alegóricamente la iglesia, o moralmente el alma humana, o análogamente la ciudad celestial. Vemos que la interpretación literal es el significado sencillo y evidente. La interpretación alegórica provee lo que se ha de creer. La interpretación moral dice qué debemos hacer. La interpretación analógica se centra en lo que debemos esperar. Sin embargo, la Edad Media de la Iglesia también es conocida como la Edad Oscura cuando muchos clérigos, sin mencionar los laicos, ignoraban el contenido mismo de la Escritura. El espíritu hermenéutico de esa época puede ser descrito por la frase de Hugo de San Víctor, 1096-1141, quien declaró: primero aprende lo que debes creer y luego ve a la Biblia para encontrarlo allí. Las figuras claves en ese período fueron los victorinos, monasterio de San Víctor en París, quienes bajo el liderazgo de un discípulo de Hugo, Andrés de San Víctor, pusieron un énfasis en el significado literal, pero usando la Vulgata para encontrar el significado cristiano y el texto hebreo para la explicación judía. Aún otro teólogo importante fue Esteban Langdon, 1150-1228, arzobispo de Canterbury. Él fue quien dividió la Biblia en capítulos. Él buscó interpretar la Biblia en conformidad con las doctrinas de la Iglesia, prefiriendo el significado espiritual al literal, puesto que según él este era mejor para predicar y hacer crecer a la Iglesia. El teólogo más prominente durante este tiempo fue Tomás de Aquino, 1225-74. Aunque Aquino enfatizó la importancia primaria de la interpretación literal, y representa una tendencia en la dirección correcta, él estaba profundamente involucrado en la práctica del sentido múltiple de su época. La última persona que debemos mencionar, alguien que sembró la semilla de la región, fue Nicolás de Lira, 1270-1340, un convertido judío con amplio conocimiento del hebreo. Su importancia se debe a que él revivió el énfasis de la escuela de Antioquía dando preferencia al sentido literal de la escritura. Él urgió constantemente que los lenguajes originales fueran consultados, quejándose de que el sentido místico estaba ahogando al literal. Solo el sentido literal, él insistió, debe ser usado para comprobar cualquier doctrina. Su obra tuvo influencia sobre Lutero y afectó profundamente la región. Un proverbio decía: si Lira no hubiera tocado, Lutero no hubiera danzado. El estándar entonces era la enseñanza tradicional y las escrituras, así como los escritos de los padres eran usados para sostener esa enseñanza. La interpretación cuatripartita era el método preferido, aunque la alegoría continuaba predominando. Y el período de la Reforma, siglo XVI. Raíces de la hermenéutica de la región. Nominalismo escolástico. La esencia de los grandes sistemas escolásticos del período medieval fue la síntesis de la filosofía y la revelación, la unión de la razón y la escritura. Guillermo de Ockham atacó el uso de la razón en la teología, aún enseñando que la razón sin la revelación puede alcanzar conclusiones contradictorias a la revelación. El énfasis de Guillermo de Ockham logró dos cosas para preparar el camino de la región. Creó una desconfianza profunda en las construcciones y sistemas del escolasticismo medieval y limitó la teología a la revelación sola para obtener conocimiento. El resultado fue un sistema de interpretación más confiable que las especulaciones alegóricas de los padres. Martín Lutero tuvo una educación filosófica según Guillermo de Ockham. Humanismo renacentista. Un gran avivamiento por el estudio en el SXV puso el fundamento para la hermenéutica de la región. Dos factores involucrados fueron: el flujo de refugiados griegos provenientes del caído imperio bizantino amplió la influencia del lenguaje griego y de su herencia clásica. También la invención de la impresora de tipo movible creó una verdadera explosión de conocimiento y estudios bíblicos. Dos figuras claves. El terreno para la reforma fue además preparado, en la providencia divina, por dos hombres: Juan Reuchlin y Desiderio Erasmo. Reuchlin, tío de Felipe Melanchthon, fue el llamado padre del conocimiento hebreo para la Iglesia cristiana, pues él publicó una gramática hebrea y un léxico hebreo, además de publicaciones sobre los acentos y ortografía hebrea y una interpretación gramática de los 7 salmos de penitencia. A Reuchlin se le llamó Jerónimo renacido Erasmo, 1467-1536, publicó la primera edición crítica del NT en griego, 1516, además de las anotaciones y subparafrases de los evangelios que fueron ejemplos de interpretación con énfasis histórico y filológico. Lutero usó mucho el NT de Erasmo.
Sin embargo, debemos apuntar a Lutero mismo como la lámpara de la hermenéutica en la Regier. Hermenéutica de la Regier. Al traducir la Biblia al alemán, Lutero hizo un gran servicio a la nación alemana, pero también fortaleció el ímpetu de tener las escrituras en el lenguaje común de la gente. Y aunque debemos reconocer que los principios hermenéuticos de Lutero fueron mejor que su práctica, es a él a quien debemos el mayor énfasis sobre el significado literal como la única base apropiada para la exégesis. Lutero completamente despreciaba la interpretación alegórica de la escritura llamándola puro polvo, especulaciones vanas y escoria. Podemos resumir su hermenéutica con una frase suya. El Espíritu Santo es el escritor más sencillo que hay en los cielos o en la tierra, por lo tanto sus palabras no pueden más que tener el sentido más sencillo, que es lo que llamamos el sentido escritural o literal. Después de Lutero, la antorcha pasa a Calvino, quien en sus comentarios sobre Gálatas 4, 21, 26 se quejó de la práctica de obtener varios significados de una misma escritura como un invento de Satanás. En su introducción a Romanos sus palabras fueron: es audacia, casi sacrilegio, usar la escritura a nuestro placer y jugar con ella como con una pelota, como muchos lo han hecho, y es el primer trabajo del intérprete dejar que el autor diga lo que dice, en lugar de atribuirle lo que nosotros pensamos que debió haber dicho. Aunque los principios sola fide y sola gratia constituyen el principio material de la Reforma, el principio formal de la misma es sola escritura, pues su esencia es el rechazo de la tradición eclesiástica. En la Reforma se dio reversa completamente al énfasis hermenéutico que había proliferado en la Iglesia occidental desde los días de los padres postapostólicos. No debemos olvidarnos de Melanchthon, Zwingli, Bucer, Beza y otros, pero por falta de tiempo solo recordemos las palabras de Tyndale, traductor del NT al inglés. Debes entender entonces que la escritura tiene un solo sentido, que es el sentido literal. Y que ese sentido literal es la raíz y fundamento de todo, y el ancla que nunca falla, a ella debes afianzarte, y así nunca errarás ni te saldrás del camino. Pero si dejas el sentido literal, solo podrás perderte. Sin embargo, la escritura sí usa proverbios, similitudes, acertijos, alegorías, como las otras formas de hablar lo hacen, pero lo que esos proverbios, similitudes, acertijos y alegorías significan es siempre el sentido literal, y ese debes siempre buscar diligentemente. Fundamentos teológicos de la hermenéutica de la Reforma, los 6 principios hermenéuticos de Lutero. El principio psicológico. La fe y la iluminación son los requisitos personales y espirituales para el intérprete. El intérprete debe buscar la dirección del espíritu y depender en esa dirección. El principio de autoridad. La Biblia es la autoridad suprema y final en todo asunto teológico y por lo tanto está sobre toda autoridad eclesiástica. El principio literal. Lutero mantuvo la primacía de la interpretación literal de la Escritura. Esta primacía refutó la interpretación cuatripartita de los escolásticos. Lutero especialmente rechazó los métodos alegóricos usados por Roma, pero Lutero mismo algunas veces usó alguna forma de alegoría. Un aspecto de este principio es que Lutero aceptó la primacía de los idiomas originales de la Escritura. El principio de la suficiencia. El cristiano piadoso y competente puede entender el verdadero significado de la Biblia y por lo tanto no necesita las guías oficiales ofrecidas por Roma. La claridad de la Biblia junto con el sacerdocio de todos los creyentes hace que la Biblia sea la propiedad de todos los cristianos. La claridad de la palabra significa que fue escrita en un lenguaje ordinario con su sentido ordinario. Su verdadero significado no era alegórico ni de ninguna manera oscuro, y por lo tanto no requiere de alguna autoridad eclesiástica para definir su verdadero significado. En lugar de un guía oficial de Roma, Lutero enseñó que el verdadero intérprete de la Escritura es la Escritura misma. Los pasajes oscuros deben ser interpretados por los pasajes claros, y no por la tradición de Roma. Ningún pasaje debe ser interpretado de tal manera que contradiga a la enseñanza entera de la Biblia. El principio cristológico. La función de toda interpretación es encontrar a Cristo. Este fue el método de Lutero para hacer de toda la Biblia un libro cristiano, pero no de la manera alegórica de los padres primitivos. El principio de la ley y el Evangelio. La ley de Dios fue dada para postrarnos a causa de la culpa del pecado. La salvación viene por la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo. El rechazo de la hermenéutica de la Reforma. Roma rechazó la hermenéutica de la Reforma puesto que está unida a la doctrina reformada. El asunto principal es la interpretación eclesiástica, no la interpretación alegórica. El período confesional. Este período fue marcado por las siguientes características.
Una explosión continuada de los estudios bíblicos y un progreso continuado en perfeccionar la aplicación de la hermenéutica de la religión. Sin embargo, el SXB también vio los movimientos del pietismo y racionalismo. Pietismo fue un movimiento contra el dogmatismo doctrinal y el institucionalismo que carecía de una fe personal y una vida práctica cristiana piadosa. De los tres principales promotores de este movimiento, Felipe Jacob Spener, Augusto Hermann Francke y Juan Alberto Bengel, este último fue el más importante, particularmente por sus estudios textuales y su comentario del NT. El racionalismo fue promovido por hombres como Descartes, Hobbes, Spinoza y Locke, así como von Wolf, Reimarus y Lessing en el área teológica. Este movimiento efectivamente trató de naturalizar la revelación especial y sirvió como semilla de la cristiandad liberal y el destructivo criticismo alto de los siguientes 3 y 4 siglos. Pi. El período histórico crítico. Aunque en el SXB tenemos a hombres como Wesley y Whitefield, fue el movimiento metodista que promovió el estudio personal y de grupo de la Biblia, pero fue insuficiente para detener la tormenta del liberalismo y el llamado criticismo alto de la Biblia, cuando Kant y Schleiermacher eficazmente removieron los fundamentos de la hermenéutica bíblica de la Iglesia. Kant quitó todo excepto los mandamientos explícitos y Schleiermacher enfatizó los sentimientos humanos de la divinidad quitando las definiciones ortodoxas y la fuente autoritativa de la Biblia. A estos dos siguieron Ritschl y von Arnauld, quienes enfatizaron la moralidad de la Biblia e idearon un Jesús que no era el de la Biblia, errando en afirmar que el Jesús de la Biblia no era el Jesús de la historia. Las características dominantes de la hermenéutica del liberalismo moderno son el rechazo de la inspiración verbal de la Biblia y la opinión que la Biblia es un producto humano falible. Pi. El período contemporáneo. El SXX, y ahora el SXY, ha visto grandes cambios en el campo de hermenéutica, sobre todo por la influencia de Karl Barth y Rudolf Bultmann, así como de otros campos como criticismo literario, filosofía y aún ciencia. Lo ocurrido en el siglo pasado fue en reacción al método crítico histórico del SXX, donde el significado histórico fue enfatizado hasta que la escritura perdiera relevancia para nuestro tiempo. El SXX vio el nacimiento del llamado nuevo criticismo, que enfatiza el supuesto significado que el texto tiene en sí mismo, es decir, aparte del propósito o intención original de su autor. Cuando intérpretes aplican este principio a la Biblia, la historia de la Biblia es minimizada y lo que el lector considere que es el significado toma precedencia. La interpretación se vuelve subjetiva. En el presente, la mayoría de las interpretaciones se pueden catalogar en tres clases: aquellas que ven al texto como autónomo, aquellas que elevan el rol del lector o intérprete, y aquellas que consideran suprema la intención del autor. Debemos reconocer, sin embargo, en la buena providencia de Dios, que en nuestras iglesias la hermenéutica ha vuelto a su debida importancia. Los pastores y predicadores están buscando prepararse mejor, libros están siendo publicados, escuelas establecidas y la hermenéutica bíblica, cuyo nacimiento hemos trazado a Esdras, a través de la enseñanza de nuestro Señor y sus apóstoles, en los predicadores fieles a su llamado aún en la edad postapostólica y en la oscura Edad Media, hasta llegar al nuevo amanecer de la Reforma, y en los escritos y confesiones puritanas, y a pesar de los ataques de los neo-ortodoxos, llegamos a nuestros días, esa hermenéutica bíblica está de nuevo siendo enseñada y practicada. ¿Cuál es esa hermenéutica bíblica? Nada mejor que ver ejemplos bíblicos de ella, y así pasamos a la tercera unidad. El uso del lat por el NT. Exégesis y exposición. Unidad 3. Uso del lat en el NT. Introducción. En la unidad anterior, el resumen histórico. Dijimos que la parte neotestamentaria la trataríamos aparte, y en esta tercera unidad veremos la hermenéutica del NT. Tanto la usada por el NT como la enseñada por el NT, pues la doctrina debe ser seguida y acompañada por la práctica, de otra manera es una doctrina estéril e inútil. Para lograr esto consideraremos el uso de la en el NT. La Biblia de Jesucristo y sus apóstoles. La Biblia de nuestro Señor y sus apóstoles fue nuestro ad. La ley, los profetas y los salmos. O como fue también llamada a ese tiempo. La ley, Pentateuco, los profetas, Jos, Jue, Sam, Rey, Isa, Ger, Ece y los 12 profetas menores, y los escritos, Sal, Cho, Pro, Cant, Ruth, Lam, Ecl, Est, Dan, Est, Neicro. No debe sorprendernos entonces que tanto nuestro Señor como sus apóstoles citaran el ad para confirmación de enseñanza, ilustración y respuesta. Además, aparte de citas directas, tenemos que el mismo carácter del NT en formas de pensamiento y concepto sigue el ad.
Esto no solo porque ellos eran judíos, pero sobre todo por estar inmersos en el contenido y teología del Lat. Es imposible que se expresaran en alguna otra forma. Si vamos a través del NT nos encontramos centenas de citas directas al Lat, pero como a veces no es posible discernir dónde exactamente termina la cita, o si la cita es a múltiples lugares en el Lat, resulta que no podemos determinar un número exacto. Una lista sobria de citas cuenta 295 referencias, 224 directas, con palabras de introducción, 7 adicionales donde la conjunción y indica que continúa la cita, 19 parafrasees obvias, también con palabras de introducción, por ejemplo, Ma2, 23, y 45 más donde lo largo de la cita, 1p3, 10, 12, o la referencia explícita, Ma 27, 46, implican claramente que se refieren al Lat. Estas 295 citas ocupan 352 VS del NT, y representan 278 diferentes VS del Lat, 94 de la ley, 99 de los profetas y 85 de los escritos. Si añadimos las alusiones al Lat, la cuenta se multiplica. Toy lista 613, Shires 1,604, Ditmar 1,641 4,105. Consideración sistemática. Para considerar sistemáticamente este uso de Lat en el NT podemos dividirlo de la siguiente manera. 1. El Lat es relevante para el tiempo del NT. El NT ve el Lat como completamente significativo y relevante para su propio tiempo. Pablo afirma esto en Rom 15, 4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza, comp. Rom 4, 23, 24. 1 Cor 9, 10. 10, 11. Cuando él escribe toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y él se está refiriendo principalmente al Lat. Además, al leer en el NT las citas de Lat, tales referencias se personalizan al presente por medio de los pronombres personales tú, ustedes, nosotros, como en Ma 22, 31, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios, cuando dijo y? Este V proviene de Éxodo 3, 6, donde Dios habla a Moisés. O, Isaías 29, 13, dice, pues, el Señor. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. En Ma 15, 7 y Mar 7, 6, la referencia contemporánea del profeta se hace contemporánea a los oyentes, comp. HCH 4, 1. Eb 12, 15. Así como Eb 10, 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho y un nube de Jeremías es citado, comp. HCH 13, 47. Que la aplicación es contemporánea es evidente por el uso del tiempo presente por los autores del NT. Implica que no solo los principios enunciados por el Lat sino los enunciados mismos se aplican no únicamente a incidentes del pasado sino al contexto específico del NT. 2. El Lat profetiza de Jesucristo y de la Iglesia. Este es un axioma absoluto para el NT, la vida y eventos del Señor y de la Iglesia misma fueron profetizados a gran detalle por el Lat. Noten la siguiente lista que incluye solo las profecías más notables cumplidas en el NT. Cristo como Hijo de Dios HCH 13, 33. Eb 1, 5. 5, 5. La encarnación Eb 10, 5, 9. El linaje davídico de Cristo Ma 22, 43, 44. Mar 12, 36. Luc 20, 42, 43. Juan 7, 42. El nacimiento virgíneo de Cristo Mat 1, 21, 23. El nacimiento de Cristo en Belén Ma 2, 6. Juan 7, 42. La huida a Egipto Ma 2, 15. La masacre de los inocentes Ma 2, 17, 18. El regreso a Nazaret Ma 2, 23. El ministerio de Juan el Bautista Ma 3, 3. Ma 1, 3. Lu 3, 4, 6. Juan 1, 23. Juan el Bautista como precursor Ma 1, 2. Luc 1, 76. 7, 27. Juan el Bautista como Elías Mat 11, 14. 17, 12. Mar 9, 12, 13. Luc 1, 17. La limpieza del templo Juan 2, 17. El ministerio en Capernaum Mat 4, 15, 16. El ministerio profético de Cristo HCH 3, 22, 23. 7, 37.
La compasión de Cristo Luc 4, 18, 21. Mar 12, 17, 21. El ministerio de sanidad de Cristo Mat 8, 17. El sacerdocio eterno de Cristo Ep 5, 6. 7, 17, 20. El uso de parábolas por Cristo Mat 13, 35. El endurecimiento de muchos Mat 13, 14, 15. Mar 4, 12. Luc 8, 10. Juan 12, 37, 31. La entrada triunfal de Cristo Mar 21, 5. Juan 12, 14, 15. El rechazo de los judíos de Cristo Mar 21, 42. Mar 12, 10, 11. Luc 20, 17. HCH 4, 11. 1 P 2, 7, 8. El odio de los judíos Juan 15, 25. Los sufrimientos de Cristo Mar 26, 24. Mar 9, 12. 14, 21. Luc 18, 32. 24, 26, 46. La cobardía de los discípulos Mar 26, 31. Mar 14, 27. La traición por Judas Juan 13, 18. 17, 12. El fin de Judas Mar 27, 9, 10. El arresto de Cristo Mar 26, 54, 56. Mar 14, 49. Cristo contado como transgresor Luc 22, 37. El juicio de Cristo ante gentiles Luc 18, 32. El complot contra Cristo HCH 4, 25, 27. La suerte echada sobre la ropa Juan 19, 24. La sed de Cristo en la cruz Juan 19, 28. El costado traspasado de Cristo Juan 19, 36. La muerte de Cristo Luc 18, 32. HCH 8, 32, 35. 1 Cor 15, 3. Gal 3, 13. La resurrección de Cristo Luc 18, 33. 24, 46. Juan 2, 22. HCH 2, 25, 28, 31. 1 Cor 15, 4. La ascensión de Cristo HCH 2, 34, 35. 13, 33, 35. F4, 8. La exaltación de Cristo Mar 22, 43, 44. Mar 12, 36. Luc 20, 42, 43. HCH 2, 34, 35. E1, 13. Apo 2, 27. El reemplazo de Judas HCH 1, 20. La venida del Espíritu HCH 2, 17, 21. La expansión universal Luc 24, 47. HCH 13, 47. 15, 14, 18. Rom 9, 25, 26. 15, 9, 12. Gal 3, 8. 4, 27. El endurecimiento de los judíos HCH 28, 26, 27. Rom 9, 27, 33. 11, 8, 10. La persecución de los cristianos Rom 8, 36. Las bendiciones del nuevo pacto 2 Cor 6, 16, 18. Ev 8, 8, 12. 10, 16, 17. Los creyentes hermanos de Cristo Ev 2, 12, 13. Si añadiéramos pasajes que mencionan mandamientos, promesas o principios generales, esta lista se alargaría mucho. Pero esas referencias deben ser suficientes para mostrar que el NT vio el Ad como profecía cierta y detallada sobre la persona y obra de Cristo. Esas profecías asimismo pueden ser catalogadas de la siguiente manera. 1. Profecía o mandamiento cumplido. Mat 1, 22. 2, 15, 17, 23. 4, 14. 5, 17. 8, 17. 12, 17. 13, 14, 35. 21, 4. 26, 54, 56. 27, 9. Mar 14, 49. 15, 28. Luc 4, 21. 24, 44. Juan 12, 38. 13, 18. 15, 25. 17, 12. 19, 24, 36. HCH 1, 16. 3, 18. 13, 27. ROM 13, 8. Gal 5, 14. STG 2, 23. 2, sombra. Col 2, 17. EV 8, 5. 10, 1. En el Ad vemos la sombra proyectada por la sustancia del NT. Aquí vemos la preeminencia del NT y lo apropiado del Ad. 3, tipo. ROM 5, 14. 1 Cor 10, 6 y antetipo, figura o representación. EV 9, 24.
1p3, 21. Esos términos tienen que ver con el patrón de verdad cuyo prototipo y diseño está en la mente de Dios y es revelado históricamente en el NT. 4. Verdad o verdadero. No en contraste con mentira o falso, sino en términos de lo completo y lo incompleto, de lo total y lo parcial. El NT es la flor mientras que el AT es el botón. Juan 1, 9, 17. 6, 32. 15, 1. 1 Juan 2, 28. Eb 8, 2. 9, 24. 1 Pet 5, 12. 3. El AT es la palabra de Dios. La base de la fe del NT sobre la verdad profética del AT fue la convicción de que el AT es la palabra de Dios. El V clave de 2 Tim 3, 16 dice claramente toda la escritura es inspirada por Dios. De igual manera la frase así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, Ma 15, 6. Mar 7, 13, y las palabras de Pablo en Rom 3, 2, les ha sido confiada la palabra de Dios indican que Jesucristo y sus apóstoles vieron el AT como la palabra de Dios. Muchas de las citas del AT son introducidas por los autores del NT como proviniendo de Dios mismo, inclusive cuando lo dicho en el AT es una porción dicha de Dios y no dicha por Dios, o parte de una narración, Mar 19, 4, 5. HCH 4, 25. 13, 35. Eb 1, 5, 8, 13. 3, 7. 4, 4. Lo inverso también es verdad en el NT. Sus autores citan dichos divinos personificando a las escrituras. Rom 9, 17. Gal 3, 8. Las veces que los autores del NT hacen esto, lo hacen, no negando que haya un autor humano que fue inspirado a escribir el AT, sino para indicar su firme creencia que lo que el AT dice lo dice Dios. Entre las citas del AT en el NT ocurre algo también interesante, cuando el autor se refiere tanto a Dios como al autor humano. Mat 1, 22. Mar 12, 36, Ma 22, 43. HCH 1, 16, 4, 25. 28, 25. Rom 9, 25. Esta manera de hablar indica que el NT ve al AT como divino y al mismo tiempo humano. El uso frecuente, tanto por nuestro Señor como por los apóstoles de la frase escrito está no solo enfatiza el carácter de escritura pero también es un apelo a la autoridad final de la escritura misma. No hay argumento contra ella. De igual importancia es la referencia al AT como la ley aun cuando el pasaje en vista sea de los profetas o de los escritos, Juan 10, 34. 15, 25. Rom 3, 19. 1 Cor 14, 21. Esos no son casos de error de cita sino testimonios al carácter legal y autoridad de la escritura. Así como cuando el salmista habla de la ley, los estatutos, los mandamientos y las ordenanzas en el Salmo 119 cuya vista es más amplia que el mero Pentateuco. Igual es el uso de la palabra profeta para introducir una cita de los Salmos, Mat 13, 35. Para el NT el AT es el canon, la palabra profética de Dios mismo. Como corolario a esto podemos ver que los autores del NT no dudaron en edificar sus argumentos en las palabras del AT, inclusive en una sola palabra del AT. Este método implica la suprema confianza de que el AT tiene completa autoridad divina, aún en su más diminuto detalle. Este método no debe ser confundido con un rígido literalismo en la hermenéutica de los autores del NT sino que debe ser visto como un principio práctico del AT como palabra de Dios. Ma 2, 15. 4, 10. 13, 35. 22, 44. Mar 12, 36. Luz 4, 8. 20, 42, 43. Juan 8, 17. 10, 34. 19, 37. HCH 23, 5. Rom 4, 3, 9, 23. 15, 9, 12. 1 Cor 6, 16. Gal 3, 8, 10, 13. Eb 1, 7. 2, 12. 3, 13. 4, 7. 12, 26. En Gal 3, 16, el argumento se centra en el uso del singular y no del plural en el AT. Esto no sugiere que el AT pueda ser usado como una especie de código por descifrar, sino que el significado y autoridad divina está en las palabras mismas del texto y tal significado ya implícito en el AT es revelado por el NT bajo inspiración del Espíritu de Dios. Por medio de este entendimiento podemos ver el uso que Jesucristo hizo del Sal 82, 6 en Juan 10, 34, 35 y del Sal 110 en Mar 22, 43, 45, comp. Mar 12, 35, 37. Luke 20, 41, 44. 4.
El Ad tiene un significado dado por Dios en el NT, puesto que el NT ve al Ad como la palabra de Dios. Los autores del NT interpretaron sus referencias al Ad no solo en términos de lo que sus autores humanos pudieran haber visto, sino en términos de lo que Dios mismo significó y reveló a ellos. Tenemos por ejemplo el argumento de Pablo en Gal 3:16, que se centra en el hecho que la palabra simiente es singular y no plural. Aquí la frase de Dios dada originalmente a Abraham, y escrita por Moisés, es interpretada como refiriéndose a Cristo. Tal interpretación más probablemente no estaba en la mente de Abraham al oír la profecía. El término singular simiente es un término colectivo, quizás Moisés tampoco tenía en vista tal interpretación. Sin embargo, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice claramente que lo que Dios dijo, lo que Abraham oyó, y lo que Moisés escribió tiene que ver con la única persona que es Cristo. Tal fue la intención divina en Gen 26:4. Esto no niega el significado único y sencillo de la escritura, sino que más bien implica que ciertos pasajes de la tienen una referencia más allá de lo que el oyente o autor original entendió. No debemos olvidar que a través de toda la escritura tenemos una teología bíblica que nos muestra un plan divino único, cuyo fin y final se halla en Cristo y en su obra. En los profetas este fenómeno se conoce como la vista unidimensional, donde el profeta o autor solo puede ver una sola dimensión, mientras que vemos en el NT que había aún otra dimensión detrás de la primera, oculta al profeta o autor en el Ad pero revelada al autor del NT. Esto no es alegorizar el Ad, ni espiritualizarlo, sino que es ver su significado más profundo dado por Dios mismo en el NT. No debemos limitar al Ad al nivel horizontal cuando Dios mismo nos ha dado el nivel vertical. Una palabra de precaución, este es territorio del NT y solo de él, no es nuestro y no tenemos libertad de interpretar según nuestro gusto al Ad, ni al NT, como si nosotros fuésemos inspirados para hallar tales más profundos significados en las escrituras. 5. El NT derrama luz sobre el Ad. Este es un corolario del punto anterior, puesto que en muchos casos, los autores del NT, guiados por el Espíritu Santo, perciben con mayor claridad que los mismos profetas del Ad las profecías dichas por estos últimos. Ab 2:4, el justo por su fe vivirá, es citado 3 veces en el NT, Rom 1:17, Gal 3:11 y Eb 10:38. En el NT tal cita es relacionada a la justificación por la fe y a la perseverancia de los creyentes. Estos temas están presentes en Habacuc mismo en la relación a la fe del pueblo de Dios en medio de gran calamidad. El énfasis en la profecía es la confianza en Dios por los redimidos. Esto es tomado por Pablo y aplicado bajo el Evangelio de Cristo. Esta luz es mayor en el NT que en el Ad. Mat 1:22-23 es una cita de Isa 7:14, donde es evidente que Mateo tuvo mayor luz que Isaías mismo. Hay otras muchas referencias al Ad en el NT donde el NT derrama mayor luz sobre el Ad. Comparando las referencias podemos, 1. Entender mejor el Ad mismo, 2. Ver su correcta aplicación por el NT, y 3. Entender la hermenéutica bíblica de los autores inspirados en el NT. 6. El NT tiene una comprensión mayor que el Ad en el propósito de redención. Este es otro corolario del punto 4 e implica que los autores del NT, por la mayor comprensión del método de redención divino, pudieron discernir las sombras, tipos y paralelos del Ad en el tiempo del Mesías. Ma 2:15 es una cita de Os 11:1, de Egipto llamé a mi hijo, y la referencia en Oseas es obvia a la nación de Israel saliendo de Egipto en el Éxodo. Mientras que Oseas ve hacia atrás, Mateo toma la cita y ve hacia adelante, del tiempo de Oseas. La cita no es una mala aplicación apostólica sino una comprensión del plan divino de redención, donde la liberación de Israel de Egipto es un paralelo a la intervención divina demostrada en el regreso del niño Jesús a Nazaret. Oseas muy probablemente no tenía tal comprensión, pero Mateo, con una mayor comprensión de los propósitos divinos en la redención y en la teología bíblica de la Escritura, usa esta referencia aplicándola a Jesucristo. 7. Diversas citas en el Ad tienen una unidad temática en el NT por medio de unir varias citas de diversos lugares del Ad. Los autores del NT demuestran la unidad temática del Ad. Podemos ver esto en Rom 3:10-18, donde referencias de Sal 14:1-3, 5:9, 143, 10:7, Isa 59:7-8 y Sal 36:1 son encadenadas temáticamente. Otro ejemplo es Rom 15:9-12, donde Pablo une 4 citas, 2 San 22:50, Deu 32:43. Sal 117:1 e Isa 11:10, para mostrar la promesa del Ad con referencia a la esperanza de los gentiles.
Esta es la resolución de las aparentes discrepancias en las citas de Mar 1, 2, 3 donde referencias a Mar 3, 1 e Isa 40, 3 en algunos manuscritos son introducidas con una referencia al profeta Isaías, en el tema. La referencia es a los profetas mientras que en la RV 1960 es a el profeta. Así como en Mar 27, 9, 10 donde citas de Zac 11, 12, 13 y Ger 32, 6, 9 son introducidas por la frase lo dicho por el profeta Jeremías, comp. Ger 18, 2 y 19, 2. Posiblemente el texto de Mar 2, 23, que ha causado tanto debate se resuelva de esta manera, pues no hay un solo lugar en el A donde tal profecía se halle, pero si tomamos toda la profecía del A en relación al carácter del Mesías, podemos ver por qué Mateo dice y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Algunos tratan de resolver esto por una cita a Isa 11, 1 y 60, 21, donde el hebreo de la palabra vástago es RC, comp. Renuevo en Ger 23, 5 y 33, 15, donde una palabra hebrea diferente es usada XM.C. Resumen. El uso de la en el NT nos muestra cómo los autores del NT interpretaron el AT. A pesar de estar en el mismo contexto histórico que la hermenéutica judía, rabínica, y aunque varias de las reglas de Hillel pueden ser discernidas en el NT, estas son aquellas que podemos describir como correctas y bíblicas, no porque Hillel las haya enunciado sino porque en su esencia son reglas correctas de interpretación. Aunque algunos han levantado acusaciones contra nuestro Señor y contra los apóstoles, especialmente Pablo, de seguir la hermenéutica midrásica o peser, los ejemplos que tenemos en el NT nos muestran claramente otro tipo de interpretación. La frase en el Sermón del Monte oísteis que fue dicho a los antiguos y pero yo os digo y no es exégesis peser, Qumran, sino que es la interpretación correcta del AT en contraste con la interpretación incorrecta de los fariseos y sus antepasados. Las parábolas de nuestro Señor tampoco pueden ser descritas como alegorías pues la figura literaria de la parábola está basada en el símil. Comparaciones son analogías directas, algo muy diferente del carácter indirecto de las alegorías. Tenemos excelentes ejemplos de la interpretación usada por Jesucristo mismo, particularmente en el Sermón del Monte, pero también en cada una de las referencias que él hace al AT, por ej. Mar 2, 25, 28 y Juan 7, 23. 10, 34, 36. Algunos usan el ejemplo de Pablo en Gal 4, 24, 31 para acusarlo de usar alegoría en su interpretación, y por lo tanto legitimar el uso de tal interpretación, pero el punto clave en entender al apóstol es el V 24 donde la frase original latina, Epstina vigorou, mena es mejor traducida todo lo cual puede ser puesto en alegoría. Si el apóstol deseó en ese instante, para mejor ilustrar su argumento, usar un método en el cual sus oyentes pudieran entenderlo mejor, ciertamente él tenía absoluta libertad de hacerlo. Esto no significa que él estuviera diciendo que el evento en Génesis y esas dos mujeres tuvieran un sentido más profundo y por lo tanto se requería alegorizar el pasaje. En otro pasaje paulino, 1 Cor 10, 1, 6, los críticos acusan al apóstol de seguir una leyenda rabínica de un pozo en forma de roca que rodaba siguiendo al pueblo a través del desierto, sus aguas no solo para la sed, pero también para sanidad y aún para desodorante. Pero Pablo afirma que tal roca era espiritual no en el sentido de su naturaleza, espiritualizando el evento, sino en términos de su origen. La roca era supernatural en su origen pues Éxodo 17, 6 nos enseña que el Señor mismo estaba sobre la roca, en este sentido el Señor acompañó con su presencia real a los israelitas en el desierto, así como Isa 6, comp. Juan 6, 41, nos muestra que fue Cristo a quien el profeta vio. Igualmente, el uso de Pablo en Gal 3, 16 no es un ejemplo de midrash halakhico sino que es la teología bíblica del singular en representación del plural. Todos los que creen son incorporados en el único. La simiente es Cristo. De manera que podemos afirmar sin duda alguna que nuestro Señor y sus apóstoles revivieron la exposición esdrásica donde el sencillo pero correcto proceso de lectura, traducción y explicación es seguido fielmente, sin desviarse del sentido original en su contexto, tanto dramático como histórico, por supuesto añadiendo la mayor luz del nuevo pacto y la consumación de la revelación especial a través de Cristo. Citas del AT en el NT.